Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día yéndonos hasta Langreo porque están organizadas ya las tradicionales jornadas de cine y bioética, 14ª edición de estas jornadas que se van a desarrollar, como es habitual, también en dos días, miércoles 15 de octubre y miércoles 22 de octubre, en ambos casos a las 6:30 de la tarde en el Cine Felgueroso en Sama. Y para hablarnos de estas jornadas de cine y bioética van a estar con nosotros dos de las personas que mejor las conocen porque forman parte del comité de bioética del Nalón, como es el pediatra Marcelino García Noriega. ¿Qué tal, Marcelino? Hola, Bueno, ¿qué tal? te Buenos conocen días. también de venir al programa a hablarnos de cuestiones de salud. Muchas gracias por sumarte también a la conversación. Y vienes acompañado en este caso por Margarita Vázquez. ¿Qué tal, Margarita? ¿Eres enfermera? Soy enfermera, Y sí. creo que además formas parte también del comité de bioética, ¿no? Eres Sí. vicepresidenta Sí. del comité. Y en cuestión de segundos se va a incorporar con nosotros nuestra compañera Bárbara Alonso Peri, porque es una de las participantes de una de las jornadas que vamos a tener, en concreto la del día 22 de octubre, la de la semana que viene, ¿no? Sí. Bueno, Marce y Margarita, en primer lugar, ¿por qué estas jornadas? ¿El por qué? Bueno, porque el comité de ética de nuestro área promueve siempre temas candentes y temas sociales o de interés ético que la ciudadanía demanda, ¿no? Y en este caso, pues, tocamos dos temas. Todos los años, llevamos 15 años con este tema, con estas jornadas, se dice pronto, 15 años. Y este año, bueno, volvemos otra vez con la violencia de género porque lo tenemos todos los días y es algo que hay que... años atrás sí lo habíamos también llevado dentro de las jornadas, pero volvemos de nuevo porque consideramos que está de actualidad y estas cosas tienen que... Hay que hablarlas, sí, no hay otra cosa. Y la otra cosa que nos preocupaba era, bueno, el tema de la verdad, los bulos, todo lo que vemos que ya no sabemos dónde está la verdad realmente, ¿no? Y que lo vemos en el día a día y hemos pasado una pandemia y que también hemos sufrido con todo esto, ¿no? Entonces, estos temas se llevan al comité y se eligen los temas. Vale, porque ¿cómo funcionáis en el comité? ¿Cómo funcionamos? Sí. El comité somos varios miembros, es interdisciplinario, se dice. Interdisciplinario se refiere a que no solo somos sanitarios, hay médicos, enfermeras, TCAEs, trabajadores sociales, abogados, puede haber filósofos, es decir, que hay... La sociedad en sí puede pertenecer al comité de ética, ¿no? Estos son los que forman parte. Y realmente, ¿qué es un comité? ¿O para qué está este comité de ética? Porque habría que dar ejemplos para que la gente lo entendiera. En principio está para proteger a la gente de sus derechos como usuario. No somos jueces, no juzgamos. Simplemente protegemos aquellos derechos y sobre todo aquellas tomas de decisiones a nivel ético. Vamos a poner un ejemplo. ¿En el entorno del hospital? El entorno, ¿no? ¿Del área de salud? Del área. No, todo. No es que sea hospital solo. Hombre, sí es verdad que estaba hablando del comité de ética asistencial, los temas normalmente suelen ser sanitarios, donde nos movemos, ¿no? Pero por tener un ejemplo, cualquiera que... de lo último que hemos valorado, una persona que está en diálisis y que decide no seguir con el tratamiento. Bien, entonces eso plantea un problema. Es un problema ético tanto para la persona en sí, para la familia, para todo un entorno. Eso puede llegar al comité, ese tipo de consulta. ¿Por qué? Porque el profesional, por ejemplo, el profesional te dice, oye, yo tengo aquí este problema que no sé cómo gestionarlo. La señora está con este tratamiento, pero me dice que no quiere seguir con él. ¿Cómo gestionamos esto? Porque yo no sé. Yo soy médico y sé de medicina, pero de estas cosas me cuestan. Es decir, es algo que lo llevamos mal. Eso, yo qué sé... más ejemplos, voy a ponerte un ejemplo así para que... Yo creo que a base de ejemplos la gente va entendiendo lo que significa un comité de ética, ¿no? Por ejemplo, transfusión. El ejemplo típico es el Testigos de Jehová, ¿no? Ponte un menor, que llega un menor,
que tenga un problema serio y que necesite una transfusión de sangre. Estamos hablando de un menor, por ejemplo, 14 años, o sea, para que sea más difícil, porque el menor a partir de 16 años ya tiene la mayoría de edad, ¿no? Sanitaria, se puede decir. Bueno, 14 años. Tiene que tener un consentimiento por representación. Los padres son los que representan a ese niño. Pues, ¿qué pasaría si necesita urgentemente una transfusión? Él dice que no. Y todo el entorno dice que no. Entonces, el médico que nosotros, por nuestro código deontológico, dice que tienes que salvar la vida. ¿Cómo es el planteamiento? ¿Cómo se plantea eso? Eso es muy difícil, es decir, que eso lo puede gestionar un comité, ese tipo de preguntas, ¿no? Aparte, o cómo gestionar todo eso. Hay muchas cosas, ¿eh? Que mismo, por ejemplo, vacunas. Sí, vacunas sí o vacuna no, por ejemplo. Sí, decidir si vacunar o no vacunar. O tú tienes, voy a ponerte una edad así que decíamos difícil, entre 16 y 18 años, 17 años, y digo, yo no quiero vacunarme. Yo como no quiero vacunarme. Y los padres dicen, no, tienes que vacunarte. No, es que yo no quiero vacunarme. ¿Qué decisión se toma ahí? Aborto. ¿No? Aborto también estamos en el tema del menor. En el tema del menor, cuando tiene mayoría de edad, que ahora cambió la ley, ya sabéis, cambió la ley, con 16 años puede tomar decisiones y demás. Pero los casos, aunque estoy hablando generalizado, pero los casos hay que tratarlos individualmente. Porque dices, aborto sí, aborto no. Esto no tiene nada que ver con esto. No. Los casos se tratan individualmente. Porque son variaciones constantes de la vida. Tú imagínate que esta chica, sí, aborto no. No, pero estamos hablando de que la violaron y que los padres tienen una discapacidad importante. Es decir, el entorno te puede cambiar totalmente la historia. No es decir, aborto sí o aborto no, esa situación, ¿no? Aparte que hay que tener claro que el Comité de Ética es un órgano consultivo, no juzga, no... Siempre la consulta, quien la hace, tanto el usuario como el profesional, es el que toma la decisión luego él. Nosotros solo aconsejamos y damos nuestra opinión. Sea consensuada o no, cuidado, que no tenemos que llegar todos a un consenso, pero sí damos nuestra opinión. Se parece mucho al Tribunal de Aguas, por decir algo así. Es parecido, tiene no somos jueces, pero sí damos como una opinión que pesa, ¿no? Y eso es importante. Opinión que pesa. Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas Buenos gracias días, también por acercarte. Disculpas por el retraso. No faltaría. Bueno, vas a participar en una de las jornadas, ¿no? Pero sí. Luego nos metemos en ella, pero interesante esto que hacen en el Comité de Ética, ¿no? Pues sí, la verdad es que entiendo que es un órgano multidisciplinar, ¿no? En el que tanto los profesionales como los pacientes tienen mucho que consultar, ¿no? Porque hay decisiones médicas sobre tu propio cuerpo que siempre acaban influyendo en tu futuro. Y no sé, vivimos en una sociedad en la que nosotros siempre somos lo primero, nosotros siempre miramos nuestro bienestar y además tendemos a, yo creo, ¿no?, en esta sociedad a día de hoy, en crearnos nuestra propia realidad. Entonces, al crear nuestra propia realidad, mucho más los jóvenes de los que estabas hablando, que viven en un mundo mucho más cerrado, aunque es un mundo de Internet, que para ellos es muy abierto, sin embargo, ese mundo siempre les lleva a un entorno que es el que ellos mismos buscan, ¿no?, el que ellos mismos creen, y hacerles, hablo también como madre, hacerles ver que existen realidades mucho más amplias y que existen soluciones muy diferentes a las que ellas y ellos encuentran en Internet es muy complicado. Me llamaba mucho la atención lo que comentabas, ¿no? Porque al final es un órgano consultivo, pero ¿hasta qué punto, ahora hago un poco de periodista, claro, hasta qué punto los consejos que pueden ser muy diversos, estabas diciendo que no es una opinión que tiene que ser unánime para trasladar, ¿hasta qué punto este comité acaba cambiando la decisión de alguien? ¿Hay casos? ¿Existen, este papel de autoridad del comité, que yo creo que debe tener un papel de autoridad, acaba cambiando la decisión de un paciente? No tiene por qué cambiar la decisión. Margarita. Te voy a pasar ahí.
Efectivamente, según lo estabas comentando, el ejemplo que pusiste antes como madre, ¿no? Es un poco parecido también, pues cuando tienes un hijo que toma una decisión, pues que ya la puede tomar, pero que tú sabes que no es la buena o la correcta ¿no? O la mejor. Y entonces el símil con el comité de ética es un poco pues informar, ¿no? Ver las opciones que hay y acompañar, más que cambiar a lo mejor la decisión. Acércate al micro, por favor. Sí, perdón. Nada. Que bueno, sí, que lo que quería decir que es un poco, pues, o yo por lo menos así vivo un poco el comité de ética. Por eso es multidisciplinar, porque cada uno aporta su visión con los conocimientos que tiene, ¿no? Y al final hay que respetar la decisión que siga tomando, por supuesto, siempre el paciente o el profesional. Claro. Sí, vamos a ver, ya digo que cada caso es totalmente distinto. Pongamos el caso de esta persona que deja de dializarse, lo tiene como muy claro esa persona. Parece que el comité, porque el que pregunta al profesional o el que pregunta el médico en sí es: apóyame en esto, por favor, que yo no sé qué decisión tengo que tomar, ¿no? Y aparte que como médico parece que tenemos que luchar siempre por hasta el final, ¿no? Ir al final, cuando esa persona lo que quiere es: ya se acabó mi vida. Claro, el comité de ética, ahí lo que entra siempre es en la historia. Porque así en frío dirías, esa persona, pues no, que siga con la diálisis. Pero hay que ver la historia. Es decir, una persona que tenga, ponte, 85 años, que ya ha hecho todo en su vida, se ha despedido de los suyos también. Lo tiene claro, porque en estas decisiones tienes que tener las capacidades. Tú sabes que esa persona tiene la capacidad, lleva un año pensándolo. No es que haya sido algo de sorpresa y que esté, porque ahí en las capacidades siempre tenemos esa decisión de cuando esta persona tiene un nivel de ansiedad o un nivel de depresión que pueda invalidar esa capacidad, ¿no? Que ha tomado ya esa decisión. Pues lo importante del comité es, primero, ver toda la historia, el relato de la historia, que eso es importante, enlazando con lo de los adolescentes, hay que ver toda esa historia y luego acompañarla en esa decisión. Es decir, que sí, yo sé lo que tú quieres hacer, pero yo no voy a decirte que sea mejor esto o lo otro, simplemente voy a acompañarte en esa decisión que tú vas a tomar, porque siempre hay alternativas, es decir, claro que hay alternativas, no te voy a dejar solo. Es como decirte, bueno, ¿qué pasa? ¿Que tú ahora no quieres dializarse? Ahora, pues, para casa, y ya está. No, cuidado. Hay alternativas, hay paliativos, podemos considerar el tema paliativos, podemos ver la despedida más cómo hacemos con la familia, todo ese tipo de cosas siempre se tienen en cuenta. Claro que sí, es decir, que es un órgano consultivo, pero tiene que valorar muchas cosas dentro de lo que es, sobre todo el relato, la historia es fundamental. Porque empalmando con el adolescente, como decías, el relato del adolescente es un relato muy cerrado. Como decías, es un relato muy cerrado, porque es el grupo. Él solo vive en el grupo. Y entonces lo demás parece que le queda un poco aislado. Pero mira, te voy a comentar una cosa ahora. He trabajado con adolescentes el año pasado. He hecho unos talleres con ellos. En todo hemos trabajado con 217 estudiantes de toda la comarca, de la Mancomunidad del Valle de Nalón. Y hemos utilizado el cine y la bioética para ver un poco cómo mejorar esas competencias éticas, por decir. Te sorprendería, alucinante. Porque por medio de cortos de cine íbamos explicando un poco qué veis vosotros ahí, qué valores ves, qué están en juego, ¿no? Que si la justicia, que si... yo qué sé, la colaboración, la solidaridad, el amor, todo ese tipo de cosas, ver cómo lo viven ellos. Y te sorprende, piden muchas más cosas esos. Tienen mucha riqueza, parece que no, pero hay mucha. De cortos y de cine va la primera de las sesiones, que es mañana Sí, miércoles 15. Mañana miércoles 15, sí. Vas a moderar tú la jornada de mañana, ¿no? Bueno, voy a moderar el coloquio. Una parte. Sí, una parte. El coloquio después de los cortometrajes. Van a participar tres mujeres comprometidas. Y bueno, yo creo que son cortos impactantes, pero que enlazando con lo que dice Marce, es verdad que por eso yo creo que funciona también entre los adolescentes, porque en pocos
minutos das muchos datos ahí, ¿no? Que a lo mejor pues los adolescentes ya no tienen tanta paciencia para escuchar o tal. Entonces yo creo que es una combinación muy interesante, de la que pueden salir pues en el coloquio preguntas interesantes y bueno, siempre desde la comprensión y desde nunca desde juzgar, o sea, el ambiente, lo que pretendemos es un poco que sea eso, más de compartir, de que sea un momento agradable, entre comillas, de charlar y de poner en común puntos de vista. Vale. A ver qué tal. Cortos de Marino Franco, ¿Sí? de sus inicios, bueno, de sus primeros que cortos, también con nosotros, que va a estar también, sí. Y creo que va a estar Sonia de la Paz, abogada, Marina González, la presidenta de MAEVE, y María Martín, presidenta de Abogadas por la Igualdad, ¿no? Sí. Componen la jornada de mañana a partir de las 6:30 en el Felgueroso y abierta a quien quiera participar, ¿no? Claro. Vale. Y la siguiente jornada, donde va a estar Bárbara, voy a estar yo, va a estar Pablo, va a estar Aitana, sobre la verdad. ¿Qué os preocupa de la verdad? Todo, Que sea ¿no? cierta. Ya sabes que ahora lo de mentir no es delito. No lo es. Sí. ¿Cómo empezamos? ¿Vacunamos o curamos con la verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿La vacunamos antes o la curamos? Es decir, cuando realmente llegan los bulos. ¿Atacamos al bulo o lo dejamos ahí o lo prevenimos? Yo creo que es mejor prevenirlo, porque ya está instalado. En realidad el bulo ya está instalado, ¿no? Lleva muchos años instalándose en la sociedad. Entonces, lo suyo es prevenirlo, es mostrarle a la gente que existen muchos canales que difunden bulos, para que cuando entran ahí ya vayan prevenidos a que lo que encuentran no va a ser cierto. Pero ya que estamos hablando del ámbito sanitario, yo creo que es algo fundamental y que está ampliándose en los últimos tiempos. La pandemia fue un antes y un después, ¿no? En el tema de los bulos. Y fue un antes y un después en el modo de informar, sobre todo de ciencia, sobre todo de investigación. Yo creo que ahí los periodistas descubrimos que existe una fuente fundamental, que es el investigador, que es el profesional. Porque ni siquiera acudir solo a revistas científicas o a medios especializados te garantiza que lo que cuentes, lo cuentes bien. Y el que mejor cuenta la verdad sobre lo que pasa, sobre la ciencia, sobre los descubrimientos, sobre por qué es importante vacunarse, el que de verdad lo cuenta es el que sabe las consecuencias que tiene una vacunación, cómo debe inocularse una vacuna, cuándo debe inocularse una vacuna. Entonces existe un movimiento de maridaje, por llamarlo de alguna manera, entre el científico y el periodista, que es este camino de la divulgación científica que cada vez tiene más espacio en ámbitos informativos. Y yo he estado en los últimos años en muchos talleres en los que los científicos me han contado qué quieren contar y yo les he explicado a los científicos cómo contarlo para que la sociedad les entienda. Y esas campañas de aprender a comunicar en el ámbito científico, apoyándose en nosotros, que dentro de lo que cabe somos los que sabemos un poco qué lenguaje utilizar para llegar a la sociedad, son fundamentales. Y ahí hay un caldo de cultivo importantísimo para luchar contra el bulo. Qué bien habla. De verdad. No, lo digo porque, bueno, cuando estás hablando de comunicar, yo creo que ese es nuestro talón de Aquiles, ¿sabes? En medicina lo vas a ver, los que hemos pasado por procesos dentro del propio sistema, ¿no? Que has padecido de algo, ves el reflejo en el compañero, quien sea, su deficiencia en la comunicación. Cuando das las cosas por hechas, cuando utilizas un lenguaje que es tan técnico, te escondes en el lenguaje muchas veces para que la gente no te entienda, que también es así. Es decir, que las palabras no van de acuerdo con los gestos. Es decir, que muchas veces se ve ese tipo de cosas. Yo creo que es una de nuestras deficiencias en el tema sanitario, que no sabemos transmitir eso. Y nos enfadamos.
porque cuando no, por ejemplo, el tema de las vacunas, lo que hablábamos de las vacunas en la pandemia, ¿no? Que al final el 80%, 90% de la gente se vacunó, prácticamente todos, pero quedaban ese 10% y eran los que estaban todo el día dando la lata, es decir, los que salían en todas partes, los que machacaban, pero eso irritaba. Nosotros, si nos enfrentamos a eso, es el tuya mía. A ver si si la Tierra es plana o no es plana, y yo me enfado contigo y voy a muerte con ese tipo de cosas. No sabemos enfrentarnos a eso. Igual que no sabemos enfrentarnos a una de las cosas que yo creo más difíciles dentro de la medicina, es dar malas noticias. Dar malas noticias es lo más difícil que hay en mi profesión. Yo lo digo incluso por pediatría. Imagínate en pediatría ya que haya que dar una mala noticia de un niño, que es lo más vulnerable que puedas encontrar, ¿no? Pues en lo demás igual. Yo abogo totalmente de que tenemos que apoyarnos en los medios para que nos enseñen a comunicarnos también, porque está en eso, de que no sabemos transmitirlo, no sabemos cómo transmitirlo. Bueno, hay mucho ruido también. Mucho. Hay mucho que desbrozar, ¿no? En todo esto, Bárbara. Sí. Y mucha gente que pugna por el espacio. Yo creo que hay una cosa fundamental para el científico, el sanitario, el investigador, tanto del campo médico como de otros campos, el campo físico, incluso el campo filológico, incluso el campo histórico, o sea, cualquiera, ¿no? O sea, porque hay gente que se inventa la historia ahora, ¿no? La historia parece que, bueno, cada uno puede contar el relato como le viene en gana, y no es así. Pero hay una cosa fundamental, y es que tanto el científico, el investigador, tiene que creerse que es el que más sabe de lo que él hace. Ningún periodista que le entreviste va a saber más que lo que que su conocimiento. Nosotros acudimos a vosotros para buscar ese conocimiento y podemos plantear preguntas que son absurdas. El otro día yo participé en un taller en la Universidad Politécnica de Gijón. Eran científicos e investigadores de la Universidad de Oviedo de campos muy, muy diversos, ¿no? Y era muy curioso porque los más jóvenes se ponían delante de la cámara, ¿no? Y gestualizaban, o sea, apuntaban, contaban, o sea, era una cosa como muy llamativa porque utilizaban mucho el lenguaje de la red social. Y luego lo que tú hablabas de la gestualidad, había otros que llegaban y se colocaban delante de la cámara con los brazos cruzados. Y yo les decía, no. O sea, nunca, o sea, no cruces los brazos porque parece que estás enfadado y que no quieres contarnos lo que hay. Pero yo les decía eso, tenéis que creeros que cuando yo solicito una entrevista y os planteo preguntas, hay muchas preguntas que vosotros no tenéis por qué saber ni por qué contestar. Pues decidlo tal cual. No, mira, es que esa no es mi competencia. Tienes que acudir a esta otra persona. Digo, pero sois los que más sabéis. Y nos vamos. Vale, no por nada, está muy agradable, pero el miércoles 22 podemos continuar con esta conversación en las jornadas de cine y bioética. Será la segunda, la del miércoles 22. Mañana miércoles 6:30 de la tarde, la primera de las jornadas. Margarita, muchas gracias. Gracias. Marcelino, muchas gracias. Bárbara, muchas gracias. A ti.